Cuando observas lo que está ocurriendo, parece que todos los países de la OTAN se están uniendo en torno al apoyo de Estados Unidos. Antes teníamos a Stormer, que dijo que no íbamos a unirnos. Luego dijo que sí íbamos a unirnos porque nuestras bases estaban influenciadas, o lo que sea que tenga en mente. Pero se une, según dijo, no de forma ofensiva, sino defensiva. No para defender, ya sabes, las bases de Estados Unidos, básicamente Israel, o Chipre, que la mayoría de sus casas están en Chipre, como comentamos. Entonces, ¿cómo ves la situación actual con la guerra? Bueno, quiero decir, empezaremos abordando el punto que acabas de plantear. En las declaraciones iniciales, cuando estalló esta guerra, concretamente, si nos fijamos en los países del E3, que son el Reino Unido, Alemania y Francia, en lugar de condenar a Estados Unidos o a Israel por iniciar una guerra no provocada, una guerra de agresión no declarada contra Irán durante negociaciones de alto nivel, hay que recordar que había conversaciones en curso a través de Omán entre los estadounidenses y los iraníes. Eso era, al menos tal y como se presentó al mundo, una posible vía de escape para evitar una guerra. Y como ahora sabemos, esas negociaciones no fueron llevadas a cabo de buena fe por parte de Estados Unidos. Se utilizaron para ganar tiempo y planear un ataque sorpresa contra los iraníes por segunda vez. Esto ya había ocurrido antes, en junio, hace apenas 8 meses. Así que ese es el primer punto. No hubo condena. En su lugar, hubo declaraciones casi idénticas, si no idénticas, de todos los países europeos, diciendo, defendemos a nuestro aliado, Estados Unidos, y apoyamos a nuestro aliado, Estados Unidos. No llegaron a decir que apoyaban a Israel en esta empresa, porque, obviamente, Israel fue quien atacó primero desde el punto de vista técnico. Pero eso ocurrió, y luego vinieron más declaraciones. En concreto, podríamos mencionar a Keir Starmer, el primer ministro británico, diciendo que el régimen iraní es absolutamente aborrecible. Esa fue su jugada inicial. Así que este es un gobierno iraní que estaba negociando para evitar la guerra y que ahora está siendo calificado inmediatamente por el líder británico como aborrecible. Y luego él evoca, han masacrado a sus manifestantes en enero, y todo ese embuste se utiliza para justificar la especie de postura de enfrentamiento, al menos al principio, de estos países europeos. Y sabemos, puedo decirlo sin la menor sombra de duda, que las acusaciones de que el régimen iraní estaba masacrando manifestantes, 10, 20 o 30,000, son categóricamente falsas al 100%. Eso se basa tanto en lo que vi sobre el terreno cuando informé y visité Teherán hace 3 semanas, como en las afirmaciones fácilmente refutables de las ONG iraníes de derechos humanos con sede en Estados Unidos. Solo quiero dejar eso muy claro. No hay ningún origen verificable para ninguna de las acusaciones o afirmaciones que se han introducido en los medios estadounidenses y repetido por políticos en Occidente, que el régimen iraní ha masacrado a manifestantes democráticos y demás. No es cierto. De hecho, es justo lo contrario. Tenemos pruebas de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y en concreto los de Israel, estuvieron implicados en ataques de agentes provocadores, introduciendo elementos violentos en las protestas de Teherán, diseñadas para crear algún tipo de situación caótica. Y luego Estados Unidos, Donald Trump en persona, pidió abiertamente a la gente que se levantara y tomara el control de sus instituciones. Quiero decir, eso es una incitación total. Y está documentado, por cierto. Así que quiero decir, está muy claro. Vimos este mismo guión en Maidán, en 2014, lo vimos en Siria, en 2011 y 2012, y muchas veces después de eso. Lo vimos en Libia una y otra vez, y por toda Europa del Este. Así que se trata del mismo tipo de fórmula de revolución de colores, sembrar el caos. Tengo que decirlo, Nima, porque es muy importante. ¿Por qué es importante? No hay ninguna prueba de que Irán estuviera desarrollando un arma nuclear. Nada. No tienen nada. Absolutamente nada.
No tenían nada durante todo el periodo de negociación del JCPOA. El JCPOA, el acuerdo nuclear con Irán que se estableció bajo la administración Obama en 2015 y 2016, era simplemente una póliza de doble seguro para garantizar que Irán no desarrollara un arma nuclear. En ese momento, no había pruebas de que siquiera estuvieran desarrollando una. Pero esa era la póliza de doble seguro. Así que Trump quiso retomar ese tema y montar la fachada de que intentaba conseguir un acuerdo nuclear, cuando en realidad no había ningún interés por parte de Estados Unidos en hacerlo, porque todo el mundo en la comunidad de inteligencia estadounidense sabe que Irán nunca estuvo desarrollando un arma nuclear. Es un argumento político. La propia CIA de Estados Unidos y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional lo afirmaron. Y en dos momentos distintos, en marzo y más tarde en junio, el director fue públicamente desacreditado por Donald Trump, sin que nadie de ese departamento protestara. Así que no hay nada en el frente nuclear todavía. Y luego cambiaron el discurso a, bueno, no, esta guerra trata sobre los misiles iraníes. Pues bien, ese es un argumento muy débil, porque básicamente estás pidiendo la desmilitarización de un país que ya ha sido atacado por Estados Unidos e Israel, sin provocación alguna. Así que tienen derecho a la autodefensa, según el derecho internacional, y todo el mundo lo sabe. Así que ahora nos quedamos con los manifestantes democráticos que supuestamente fueron masacrados por el régimen. Este es el punto más importante, porque incluso si eres MAGA, pacifista, neutral, no intervencionista o aislacionista, lo que sea, acabarás apoyando esta guerra. Y utilizan exactamente la misma psicología en la guerra de la información que se usó para preparar las de Irak, Libia y Siria. Bueno, estamos en contra de la guerra, pero es mejor que Saddam haya desaparecido, porque era un dictador malvado. Y ahora estamos en contra de esta guerra en Irán, pero al menos los mulás han sido eliminados, o el líder supremo está muerto. Y es un lugar más seguro. El mundo es un lugar mejor porque se ha eliminado a ese avatar del mal. Ese ha sido el programa propagandístico habitual de Occidente para fabricar consentimiento sobre consentimiento. Así que los moderados pueden oponerse a la guerra, pero entonces las clases parlanchinas de Occidente se mirarán entre sí y dirán, bueno, sigue siendo mejor que se haya ido, porque allí había un dictador malvado. Lo mismo con Yugoslavia, lo mismo con Libia, y la lista continúa. Así que insisto en este punto, Nima, y quiero subrayarlo dos veces, porque esta es la justificación psicológica para fabricar consentimiento para esta guerra, ya que el argumento nuclear se ha derrumbado por completo. Por eso, Trump seguía desviando la atención de ese tema. Incluso volvió a él desesperadamente por segunda vez en el último año, porque es fraudulento en todos los niveles imaginables. Y eso es lo que los europeos, volviendo a tu punto original, Nima, están utilizando como su señal de virtud moral, su justificación moral para mantenerse hombro con Estados Unidos e Israel en esta guerra moral para librar a la región de esta supuesta amenaza terrorista, el régimen iraní. Esa es la razón con la que están operando aquí. Y la gente debe entender que ese es el espectro con el que se está tratando. No existe ninguna base, ni en términos de derecho internacional, ni de las leyes de la guerra, ni de las convenciones internacionales, todos los marcos acordados por los países europeos, Estados Unidos y todos los miembros del sistema de la ONU. No hay absolutamente ninguna justificación para este ataque unilateral contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Ninguna. No hay nada. Todo lo que tienen es exactamente la misma fórmula que usaron en Irak, Libia, Siria, Yugoslavia y muchos otros lugares.
y también en Ucrania, por cierto, con el golpe de Maidán. Sé que esto puede sonar repetitivo para algunas personas, pero realmente hay que entender lo importante que fue aquella propaganda en enero. Por eso gastaron cientos de millones de dólares pagando a influencers para que publicaran videos diciendo: Donald Trump, tienes que venir a rescatar a estos manifestantes democráticos que han sido asesinados en la calle. Pagaron miles de dólares a exusuarios, youtubers y personas en redes sociales para difundir esta mentira guionizada. Eso fue sentar las bases de lo que estamos viendo ahora mismo. Y ahora mismo no estamos viendo ninguna protesta desde Occidente. Estados Unidos está utilizando bombas de gravedad para atacar barrios densamente poblados en una ciudad de 10 millones de habitantes, Teherán. No hay absolutamente ninguna oposición. Y esto no es más que una extensión de la completa indiferencia y falta de indignación ante el genocidio en Gaza durante los últimos 2 años y medio. Es una extensión de eso. Gaza marcó el precedente, y ahora han trasladado la misma táctica de guerra total contra el pueblo de Irán, porque no hay ninguna expectativa de cambio de régimen, ni siquiera ahora, Nima. Y como mencionamos cuando hablábamos fuera de antena, antes de esta emisión, por eso Estados Unidos está, quizá podamos hablar de ello más tarde, intentando ahora jugar la carta del poder delegado al respaldar a militantes kurdos iraníes que actualmente se están reuniendo en el Kurdistán iraquí para ser desplegados al otro lado de la frontera y sembrar el caos y la confusión en Irán. Quiero decir, eso no es más que un acto de desesperación por parte de Estados Unidos, porque no lo harían si todo lo que dijeron, prometieron y contaron al público durante las últimas semanas fuera realmente cierto o siquiera remotamente posible. Por supuesto que no lo era, y ahora recurren de nuevo a la guerra por poderes, jugando otra vez la carta del poder delegado, con otro grupo de kurdos siendo engañados por Estados Unidos. Again by the United States. How many times do the Kurds have to be duped? ¿Cuántas veces tienen que ser engañados los kurdos? En Siria, en Irak y ahora otra vez con Irán. Esto es claramente una maniobra cínica por parte de Estados Unidos, y las fuerzas especiales estadounidenses y británicas estarán integradas con ellos. Los están entrenando ahora mismo, y todos esos grupos serán desplegados dentro de Irán. Y sabemos lo que ocurre después de eso, Nima. Es casi seguro que las PMU en Irak, las PMU chiíes, serán invitadas a unirse a esa lucha dentro de Irán. No tengo ninguna duda. Y eso plantea la posibilidad de una guerra civil en Irak, ¿verdad? Los kurdos iraquíes están intentando mantener una posición de neutralidad. El KRG, dirigido por Barzani, está intentando mantener esa postura. Pero no veo cómo pueden seguir siendo neutrales. I don't see how they can be neutral anymore. Pretend to be neutral because they're hosting US. Fingen ser neutrales porque están albergando operaciones estadounidenses, tanto abiertas como encubiertas. Están acogiendo a la inteligencia israelí y la están utilizando como una plataforma para asaltar y atacar a Irán. Y ahora todo el mundo lo sabe. Lo interesante de esta historia, Nima, es que CNN la estaba filtrando y lo hacía en un contexto de crítica, diciendo que esto podría ser complicado para Trump. Me sorprendió cuando vi que esto venía de personas como Natasha Bertrand y Clarissa Ward, difundiéndolo por las redes sociales, incluso usando sus propias cuentas personales. Siempre he considerado a Clarissa Ward como un tipo de activo mediático de la CIA, una propagandista, al igual que Natasha Bertrand. Pero estamos viendo esta interesante división en los medios de comunicación principales de Estados Unidos sobre este tema. Ahora, eso podría ser algo partidista, o podría ser que haya una rebelión genuina contra la narrativa monolítica que solemos ver en Estados Unidos durante una guerra. Esto es algo bastante sin precedentes. Esa narrativa monolítica parece estar algo fracturada aquí, y podría haber una división en la CIA, por lo que yo sé, o alguna actividad rebelde en marcha. No veo cómo esa historia, y la forma en que la presentaron cuando la filtraron, no estaba diseñada, al parecer, para perjudicar a Trump, pero también para enviar una señal a los iraníes de que esto se avecina. Quiero decir,
Quizá haya algo más sofisticado, otra jugada de ajedrez en 5D que esté llevando a cabo la CIA, pero no he visto algo así antes. Digámoslo así, no en 20 o 25 años. Así que ese es otro subargumento inusual que se está desarrollando. Subplot here that's unfolding. Ayer tuvimos a Pete Hegseth saliendo y presumiendo de que estamos ganando y de que la victoria está ocurriendo en este mismo momento. Pero si están ganando, ¿por qué necesitan rogar a esos terroristas kurdos, sobornarlos para que lancen algún tipo de ataque contra Irán? Por otro lado, las señales no son tan prometedoras para Estados Unidos. Tenemos a Francia, Italia, España, incluso España, y al Reino Unido uniéndose, ayudando a Estados Unidos, trayendo todas esas fuerzas. Se podría decir, literalmente, que la OTAN está ayudando a Estados Unidos, que todos están juntos para defender, pero no parece que su sistema de defensa esté funcionando. Por eso, necesitan que todos esos países se unan para defender a Israel. Bueno, el otro problema que tienen es que Estados Unidos empezó la guerra. Así que ya sabes, incluso si Irán atacó, de hecho atacó, hay dudas sobre qué fue exactamente lo que alcanzó la base de la Rafah Crotiri en Chipre. Para mí eso sigue siendo una cuestión abierta. Estoy investigándolo en este momento. Pero Estados Unidos es el socio principal en la OTAN. Ellos empezaron la guerra. Así que el artículo 5 queda anulado. No hay un todos para uno y uno para todos. En esto cuando se trata de la OTAN, y desde luego no con Turquía. Así que la OTAN queda en la práctica apartada como cualquier tipo de organización estructurada que vaya, ya sabes, dirigir este conflicto. Eso es lo primero. Pero políticamente, sí tenemos ese tipo de coordinación, por así decirlo, ese mecanismo de respuesta rápida que normalmente funciona entre los países del G7, donde unifican todas sus declaraciones durante una crisis de seguridad nacional. Eso es en cierto modo lo que estamos viendo aquí. Y eso es política de bloques, Nima. Eso es política de poder de bloques. Eso es política de la Primera Guerra Mundial, comportamiento de los Estados-nación. Ese es el peligro de la política de poder y de bloques. Tener estos mandatos de mecanismos de respuesta rápida entre los países del G7, donde todos tienen que decir exactamente lo mismo. Ese es su acuerdo. Eso es lo que han firmado todos los países del G7. Tendrán exactamente las mismas declaraciones durante una crisis de seguridad nacional. Eso significa que ningún gobierno individual puede tener una política exterior independiente ni un punto de vista propio sobre ninguna situación. Todos tienen que alinearse y apoyar a Israel y a Estados Unidos en este asunto. Así que, en cuanto a los países europeos vasallizados, así están las cosas ahora mismo. Esta habría sido la prueba definitiva, si algún país europeo o algún miembro de la OTAN tuviera una política exterior independiente. Es decir, los casos atípicos habituales dentro de la OTAN serían, por ejemplo, en relación con Ucrania, Hungría, Eslovaquia y en cierta medida la República Checa, que se muestran escépticos y no participan en la guerra de Ucrania, aunque principalmente estamos hablando de Eslovaquia y Hungría. Hungría es probablemente el gobierno más pro-israelí de Europa, en cierto modo un gobierno sionista. Así que no van a oponerse a este tipo de postura europea al unísono. Pero los actores más importantes son los llamados E3. Están intentando arrastrar a Grecia a esto, y eso es en realidad algo peligroso, teniendo en cuenta la relación y la tensión entre Grecia y Turquía. Si quisieran avivar la situación en Chipre, Estados Unidos o Israel podrían hacerlo con bastante facilidad, lo que obligaría a Turquía a intervenir en Chipre para asegurar sus fronteras e intereses allí. Y desde luego, no descartaría que los israelíes encendieran esa chispa. En algún momento, ese es un riesgo real. Eso siempre va a ser un riesgo. Pero lo otro es que, si Irán decide lanzar misiles contra las bases estadounidenses y británicas en Chipre, realmente no hay nada que los países europeos puedan hacer.
No creo que realmente tengan la capacidad de atacar a Irán, y solo están pidiendo más represalias. Y cuando reducimos todo esto a lo esencial, Estados Unidos empezó esta guerra. Estados Unidos e Israel iniciaron completamente esta guerra. Están totalmente preparados. Se prepararon para ello. Siempre planearon librar esta guerra. Así que en realidad, creo que los países europeos ya no tienen ninguna base moral ni legal, especialmente si esto deriva en una guerra mundial más amplia. Solo pueden culparse a sí mismos por no haberse plantado y aprovechar este momento para al menos distanciarse de Estados Unidos. Y Estados Unidos ha sido un estado canalla. Mira lo que hicieron en Venezuela a finales de 2025. Quiero decir, eso es una completa abrogación de las normas internacionales. Luego, robar el petróleo, presumir abiertamente de ello, secuestrar petroleros, incautar el crudo, venderlo por dinero en efectivo y quedarse con el dinero. Quiero decir, eso es piratería abierta. Así que esto es realmente un colapso del sistema internacional en este momento, uno que creo que equivale al colapso del sistema internacional en 1938. Y mientras Occidente tiende a fetichizar, a levantar el dedo acusador y a señalar a todo el mundo de ser Hitler, acusar a cada punto de conflicto de ser los Sudetes, la realidad es, si quieres trasladar una narrativa de 1938 a esta situación, Estados Unidos es la Alemania nazi. E Israel es la Alemania nazi en 2026. Así que si quieres hacer esa comparación, esa analogía, entonces está bastante claro quién es Alemania. Alemania fue reconocida históricamente por socavar y, en última instancia, destruir el concepto de la Sociedad de Naciones, y fue el impulso para la creación de las Naciones Unidas y de todo el marco internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Así que Estados Unidos es el infractor. Son los instigadores, son los agresores, e Israel es su socio en esto. Esas son las amenazas para la paz mundial, Estados Unidos e Israel. No hay duda, no debe a mente de nadie. No es Rusia, no es China, no es Irán, son los Estados Unidos, e Israel está ahora amenazando la estabilidad global. Están amenazando la economía mundial. Y no estamos lejos de que uno de esos dos países amenace o incluso presuma abiertamente con el uso de armas nucleares si no consiguen lo que quieren, o si se ven acorralados hasta el punto de necesitar salvar la cara y evitar una derrota relativa en cualquier caso, en esta empresa militar que ellos mismos iniciaron. Así que eso es muy comparable a la Segunda Guerra Mundial. Pero obviamente las máscaras se han invertido. Los aliados y las potencias del eje se han intercambiado los papeles en esta ocasión. Creo, Patrick, que lo que está ocurriendo en este momento de agitación y lo que podría suceder en la burbuja en el Mar Rojo podría dar lugar, como tú dijiste, a una especie de guerra mundial. ¿Qué significa eso? Y si ves que todos estos estados árabes están siendo atacados por Irán debido a sus bases estadounidenses, las bases estadounidenses en estos estados árabes no estaban defendiendo a esos países. Se usaban para atacar a Irán, se usaban para defender a Israel. Simplemente se estaban utilizando como algo que, ya sabes, se puede usar y luego desechar, tirarlos a la basura, por así decirlo. ¿Cuál es tu interpretación de lo que pasa por la mente de estos estados árabes? Es un gran punto, Nima. Si observas la postura militar de Estados Unidos en torno al Golfo Pérsico, en todo Oriente Medio, Asia Central y el Océano Índico, la narrativa es que se trata de proporcionar defensa colectiva para la región, proteger los intereses de Estados Unidos, asegurar los intereses petroleros, la producción y distribución de energía, petróleo y gas, especialmente en lo que respecta a los estados del Golfo y otros aliados estadounidenses en la región. Esa ha sido la historia. Y quizá eso fuera cierto, Nima. Tal vez fuera cierto durante el apogeo del petrodólar, cuando todos esos estados del Golfo eran casi los únicos responsables de apuntalar el dólar estadounidense, reinvirtiendo y comprando deuda de Estados Unidos con los ingresos de sus ventas de petróleo,
y luego vinculando sus fondos soberanos a Wall Street y a los bancos estadounidenses. Puede que eso fuera cierto. Pero lo que presenciamos, y esto es muy importante que la gente lo entienda en su contexto histórico, fueron los ataques con misiles de Irán contra Israel. Operación Promesa Verdadera 1, 2, 3 y ahora Promesa Verdadera 4. Estas han sido demostraciones perfectas de la verdadera naturaleza de las posiciones de Estados Unidos. La presencia estadounidense en la región no está ahí para proporcionar defensa a los estados árabes. Eso es lo que les dicen a los árabes del Golfo. Eso es lo que le dicen al mundo. Es una narrativa agradable y fácil de aceptar. Pero la realidad es que la vimos activarse. Se activó para defender a Israel, para proporcionar defensa antimisiles al Estado de Israel. Y si lo piensas bien, un país tan diminuto como ese requiere un perímetro de defensa enorme y amplio que se extiende desde el Mediterráneo Oriental hasta Diego García, pasando por Djibouti, subiendo hasta la base aérea de Incirlik y llegando incluso, podríamos decir, hasta Afganistán o Asia Central. Todo eso, además de los recursos navales y aéreos móviles, para defender a Israel, para proporcionar defensa al Estado de Israel. Y lo que resulta aún más inquietante es que Marco Rubio, el actual secretario de Estado de Estados Unidos, dejó escapar el secreto hace 2 días. Dijo que, tuvimos que atacar primero, porque Israel iba a atacar primero. Y si lo hubiera hecho, nuestras bases habrían sido alcanzadas tras un ataque preventivo israelí no provocado, y por tanto tuvimos que atacar preventivamente para salvar vidas estadounidenses. Básicamente, lo que Marco Rubio está admitiendo ahí es que Estados Unidos no tiene ninguna autonomía cuando se trata de las acciones y el comportamiento del Estado de Israel. En otras palabras, Israel podría iniciar una guerra contra quien quisiera, y Estados Unidos estaría obligado a intervenir y unirse a ellos, porque al parecer, Estados Unidos no tiene voz en si Israel debería empezar guerras o provocar la Tercera Guerra Mundial con cualquier país del mundo. No tienen ninguna autonomía. Así que Nima, ¿quién es la superpotencia? ¿Es la superpotencia Estados Unidos o lo es Israel en ese sentido? Y esta es una pregunta legítima en este momento. Así que, efectivamente, lo que Rubio confirmó fue que el perro está siendo movido por la cola. Él lo confirmó. Ahora, volviendo a tu pregunta original, Nima, las bases estadounidenses en la región, si la narrativa es que están allí para proporcionar defensa a esos países árabes del Golfo, pero en realidad lo que están haciendo ahora es defender a Israel, mientras también atraen el fuego de Irán. Entonces, para todos esos países individuales, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, todos ellos, incluso Omán y Jordania también, ¿dónde está la protección? La propia naturaleza de la relación de Estados Unidos con Israel, en este momento, se convierte en una carga para todos esos países de la región. Y así no solo no los están protegiendo, sino que los están poniendo en peligro. Están atrayendo fuego de misiles. Entonces, ¿quién tiene la culpa de eso? Están intentando culpar a Irán de todo esto. Pero creo que la gente de todo el mundo árabe sabe muy bien cuál es la verdadera historia ahora. Y creo que lo que está ocurriendo es que la gente lo entiende. Los líderes no lo dirán públicamente, pero ahora hay una reevaluación final de la posición de Estados Unidos en la región. Y esta es realmente la última oportunidad, creo, que tuvo Israel bajo Donald Trump para lanzar un ataque tan audaz contra Irán. Creo que era bien sabido que la geopolítica de la región está cambiando, que el capital global estaba respaldando a los países árabes en todas sus aspiraciones tecnológicas y financieras, que allí era una mejor inversión que en este estado colonial de colonos y de apartheid. Israel, la administración Trump y la camarilla en torno a la misión de Trump están intentando recuperar eso,
volver a orientar y redirigir el capital global hacia Israel, para de algún modo preservarlo como un hegemón regional. Un hegemón regional con armas nucleares que siga adelante en la región, a través del proyecto del Gran Israel y de la Pax Judaica, o como se quiera caracterizar. Y eso es lo que estamos viendo. Esto es una guerra mundial ahora mismo. Creo que esto es lo que está en juego. Es algo mucho más amplio. Es el orden mundial el que potencialmente va a reformarse a raíz de este conflicto. Y cuanto más se convierta en un conflicto regional, más se extenderá y más redefinirá la presencia de Estados Unidos en la región, que es precaria y probablemente esté en sus últimos momentos, lo que ahora mismo tiene todos los rasgos de una guerra mundial. Creo que todavía estamos en las primeras fases de esto. No va a terminar en días ni en semanas. Incluso si hay un alto el fuego o algún tipo de acuerdo provisional, esto no ha terminado. Esto va a continuar. Creo que hay señales ahí fuera. Ves a Mbset, Mohammed bin Zayed, llamando a Putin en lugar de llamar a Donald Trump, porque sienten, ya sabes, esto es los Emiratos Árabes Unidos. Sabemos lo cerca que están los Eraïs de Israel y cómo han sido algunos de los mejores aliados de Israel en Oriente Medio. Pero ahora, de algún modo, están comunicándose con los rusos para pedir ayuda. Están en una situación tan desesperada. Bahrein está siendo duramente golpeado. Irán está twoson Bahrein, y no sabe si el gobierno va a sobrevivir a estas. No, y ahora Arabia Saudí se ve obligada a intervenir, como suele hacer, para sofocar un levantamiento chií popular en Bahrein. Hemos visto eso en numerosas ocasiones durante los últimos 15 años. Pero lo importante de esto, y lo que la gente debe entender, es que algunos de los objetivos alcanzados por Irán en estos Emiratos del Golfo pueden identificarse fácilmente como objetivos militares estadounidenses. Otros, no tanto. Y no se puede subestimar la red de inteligencia que Irán tiene hoy en los Emiratos y en Bahrein, especialmente en esos dos países y en Qatar, que está a solo unos 190 kilómetros de distancia. Quiero decir, pensar que Irán no tendría un conocimiento absoluto de cada guarida de espionaje de la CIA y el Mossad en esos países, y de dónde se alojan los soldados estadounidenses, en qué hoteles están reservados, sería muy ingenuo. Sería ingenuo asumir que Irán no dispone de una excelente inteligencia sobre los activos estadounidenses e israelíes en esos países e incluso también en Arabia Saudí. Eso es importante porque no se trata de objetivos al azar. Ahora voy a plantear otra cuestión, Nima, que es importante. En la niebla de la guerra, con tantos países implicados ahora, si contamos a Azerbaiyán, tenemos 9 países involucrados. Y probablemente ya lo dije en tu último programa, que de inmediato serían 7 países y que sería un conflicto regional. Así que, en la niebla de la guerra, hay informes contradictorios sobre quién atacó la instalación petrolera de Saudi Aramco. La política declarada de Irán es, por razones obvias, que no querría hacer eso. Abriría la puerta a ataques contra su propia infraestructura petrolera. Así que tiene todo el sentido que esta sea una zona prohibida para Irán, ¿verdad? En su lugar, se centrarían en bases militares estadounidenses, centros de inteligencia, sistemas de radar y similares. Ahora bien, hay acusaciones y especulaciones sobre la posibilidad de un ataque de falsa bandera israelí contra instalaciones petroleras en Arabia Saudí, realizado para crear una narrativa, sembrar confusión y enfrentar a Arabia Saudí con Irán, culpar a Irán y luego abrir la puerta a ataques de represalia contra la infraestructura petroquímica y energética iraní. Eso, para mí, es un argumento muy plausible. Y creo que si esta semana surge evidencia de que Israel está efectivamente implicado en ataques de falsa bandera, utilizando la niebla de la guerra para acelerar su propia agenda y sembrar el caos, enfrentando a unos contra otros y creando una narrativa que justificaría una mayor escalada contra Irán,
no me sorprendería en absoluto. Dejémoslo así. Y por cierto, Israel ha utilizado falsas banderas en guerras de Oriente Medio antes, incluyendo ataques a buques estadounidenses y culpando a Egipto, como hicieron en la Guerra de los 6 días. No podemos olvidar el ataque al USS Liberty. Mataron a decenas de soldados estadounidenses e incluso dispararon contra los botes salvavidas para asegurarse de que no hubiera supervivientes. Eso fue lo que Israel hizo a Estados Unidos. That's what Israel did to the United States. They were never held accountable for it. No one wants to talk about it. Nunca se les hizo rendir cuentas por ello. Nadie quiere hablar de eso en Washington. Así que sí tienen antecedentes de hacer esto. Y no descartaría a los israelíes, porque también están desesperados. Este es un momento existencial para el gobierno de Netanyahu. Su legitimidad se desvanece con cada segundo que pasa, con cada oleada de misiles iraníes golpeando Tel Aviv, a pesar del apagón mediático en Estados Unidos e Israel, donde no se permite mostrar ningún daño real. Está ocurriendo, y la presión sobre Netanyahu y la sociedad israelí va en aumento. Así que están desesperados. ¿Harían una operación de bandera falsa? ¿Atacarían un buque de guerra estadounidense? ¿Atacarían un portaaviones estadounidense? No descartarían nada de Israel. Past Israel and to send a drone to attack Saudi Aramco. Y enviar un dron para atacar una refinería de petróleo de Saudi Aramco. Eso sería una decisión obvia para Israel. Sin duda lo harían, y luego intentarían culpar a los hutíes o a los iraníes. Del mismo modo, no me sorprendería que usaran drones para atacar la base británica en Chipre con el fin de involucrar al Reino Unido en el conflicto. Y muchos argumentarán que eso puede que ya haya ocurrido. No lo sabemos. Todavía estamos analizando los informes porque está ocurriendo muchísimo y necesitamos averiguar qué ha confirmado Irán que ha atacado. Incluso incluiría la base aérea de Incirlik en Turquía en esa categoría. Así que existe la posibilidad de que Israel lleve a cabo un gran número de operaciones de falsa bandera, y solo nos queda esperar y ver qué puede confirmarse al final de todo esto. Creo que eso no está muy lejos de la realidad, porque Tucker Carlson informó de que agentes del Mossad fueron arrestados en Arabia Saudí y Qatar por intentar llevar a cabo algún tipo de atentado en esos países. Y se puede entender a esta gente, porque consideran cualquier tipo de relación entre Qatar e Irán, o entre Irán y Arabia Saudí, como una amenaza para su agenda. ¿Recuerdas, Patrick, que antes del 7 de octubre estaban en el camino de normalizar las relaciones con esos países? Así que esta es la mejor oportunidad para ellos de reconfigurar esa situación. Por eso creo que están utilizando esta guerra como una especie de tapadera para el caos, bajo la cual pueden llevar a cabo atentados en esos países, destruirlos, y luego afirmar que Irán estaba detrás. Sí, y no solo eso, piensa Nima. Si estudias el conflicto de Ucrania durante los últimos 4 años, hubo incidentes en los que Kiev, en respuesta a un ataque ruso entrante, lanzó misiles, antiaéreos o de defensa antimisiles, ya fuera desde una batería Patriot estadounidense o lo que fuera, y un misil desviado impactó en un bloque de apartamentos en Kiev. Luego eso se utilizó como titular de las noticias. Rusia está atacando a civiles en Kiev. Se repitió constantemente, apareciendo en todos los montajes y vídeos informativos. Lo mismo podría decirse de los Emiratos Árabes Unidos, porque ellos también lanzaban defensas aéreas en respuesta a salvas iraníes dirigidas contra posiciones estadounidenses en los EALs. Y es muy posible que pudieran tener la misma situación en la que su defensa aérea falle. Esto es muy común. Puede ocurrir, de hecho ocurre, y podría impactar en un bloque de apartamentos y cosas por el estilo. Sé que Jumeirah Beach, un barrio de muy alto nivel en Dubái, una de las zonas más caras de allí, fue alcanzado. Entonces, ¿alcanzado por qué exactamente? El problema es que Estados Unidos también está atacando la emisora estatal nacional de Irán
e intentando impedir que Irán tenga cualquier tipo de comunicación mediática durante esto. Así que, si el gobierno iraní quisiera hacer una declaración oficial sobre lo que hizo o no hizo, o si creyeran que un proyectil de defensa antimisiles de los Emiratos Árabes Unidos falló y alcanzó un bloque de apartamentos en Dubái o algo parecido, no podrían hacer esa declaración públicamente, o al menos no de manera oportuna. Y así, eso simplemente se pierde en la niebla de la guerra y se convierte básicamente en materia prima para el molino de la propaganda occidental. Eso es más o menos lo que ocurrió en Ucrania, ¿verdad? Y por cierto, ha ocurrido más de una vez en Ucrania. Incluso un proyectil antimisiles ucraniano extraviado acabó en territorio polaco y fue informado por un reportero demasiado entusiasta de Associated Press como si fueran misiles rusos impactando en territorio de la OTAN, lo que provocó una crisis del artículo 5 durante unas 12 horas. ¿De acuerdo? Eso ocurrió. Así que tenemos muchas oportunidades para este tipo de problema y confusión, especialmente con Estados Unidos e Israel, ya que parte de su estrategia parece ser destruir los medios de comunicación iraníes. Esa es parte de su estrategia, que constituye un crimen de guerra y debería ser rechazada por todos en los medios occidentales. Está abriendo la puerta a una guerra total y al caos, porque si esas son las nuevas reglas de la guerra, entonces ya ni siquiera les interesa un cambio de régimen en este punto. Así que realmente está abriendo la puerta a mucha confusión y caos que creo Israel intentaría aprovechar para mejorar su posición y su influencia. Como dijiste, para revertir sus pérdidas con todos esos países que se están alejando de los acuerdos de Abraham, intentando atraerlos de nuevo al acentuar una supuesta amenaza iraní contra ellos, cuando en realidad sabemos que son las bases estadounidenses las que están atrayendo el fuego. Es bastante evidente para cualquiera que lo observe objetivamente. Solo comparando, mencionaste cómo la inteligencia iraní, que proviene de estos estados árabes, es tan precisa para los iraníes porque tienen muchas herramientas en esos países. Saben cómo obtener información. Pero por otro lado, fíjate, durante tanto tiempo, los medios de comunicación tradicionales nos decían que el Mossad era tan complejo, tan sofisticado, que lo tenían todo dentro de Irán. Pero estos bombardeos en Irán no muestran nada de eso, porque solo están bombardeando escuelas y hospitales. La Plaza Sadi fue bombardeada, el estadio fue bombardeado. Eso demuestra que de algún modo podemos decir que están usando IA. Hay un parque en Teherán que llaman Parque de la Policía. No tiene nada que ver con la policía, es solo un parque público. Y lo atacaron. Entonces, ¿están usando IA? ¿Se están quedando sin objetivos? ¿Es por eso que hacen esto? Porque ya lo hicieron antes, si recuerdas, durante la guerra que inició Donald Trump. Esas 2 o 3 semanas de guerra contra los hutíes, los yemeníes. Sí, la respuesta, Nima, es sí. Están utilizando inteligencia artificial. Esto ya se ha informado y llevan 2 años usando IA en Gaza. Y este es un punto importante. En Gaza hay un centro de mando conjunto entre Estados Unidos e Israel, ubicado en Israel, con personal del Pentágono trabajando junto a altos oficiales militares israelíes. Están utilizando IA para generar listas de objetivos. Según tengo entendido, la toma de decisiones en cuanto a la estrategia de objetivos y demás se ha delegado o transferido al sistema de IA. Es decir, lo activan y quizá tienen la capacidad de cancelar o pausar cualquier opción de ataque en particular. Pero si no lo hacen, la opción predeterminada es ejecutar el ataque basándose en la IA. Esa es la opción por defecto. La única intervención, o pausa, o veto, si se quiere, proviene de un humano dentro del ejército estadounidense o israelí. Así que mi suposición, Nima, es que están utilizando el mismo sistema de mando conjunto, ¿verdad?, para esta guerra en Irán. No se trata de una operación exclusivamente estadounidense. Tampoco es una operación exclusivamente israelí. Es una operación conjunta.
Pero lo que a Estados Unidos e Israel les gusta hacer es interpretar el papel de poli bueno y poli malo, como si fueran dos actores separados que actúan de forma independiente, pero se apoyan mutuamente como aliados. Eso no es cierto en absoluto. Están completamente integrados en todos los niveles, ISR, militarmente, en todo. Sus líneas logísticas y de suministro están totalmente integradas, así que son uno solo. Y si están utilizando IA, ya sea el sistema de Anthropic o el que esté usando el Pentágono, basta con mirar los resultados en Gaza y en EMA. Ese infierno que vemos en Gaza es el resultado de la IA en el ámbito militar. Es el primer ejemplo de la era militar impulsada por la IA. Ese es el resultado. Ese es el resultado. Y lo consideran un éxito, Estados Unidos e Israel. Así que usarán el mismo sistema contra Irán. Y eso significa que ven las grandes zonas urbanas densamente pobladas como llenas de posibles objetivos. Y lo racionalizarán, o usarán la IA para racionalizar, que de alguna manera hay 50 o 100 objetivos viables en la pantalla, cuando en realidad no hay ninguno, al menos no en lo que califican como un objetivo militar o policial. El hecho de que estén atacando, empezarán golpeando la infraestructura y la policía para dañar y destruir la capacidad del Estado de mantener el orden público en una crisis. Y luego los israelíes y los estadounidenses, especialmente los israelíes, han demostrado que pasarán a los hospitales, a la infraestructura sanitaria, porque eso forma parte de la guerra total. Lo vimos en Gaza. Atacaron sistemáticamente todos los hospitales y centros de salud. Luego pasarán a las instituciones educativas, universidades, facultades, institutos. Ya han atacado también escuelas. Algunos dicen que fue un accidente. Piers Morgan dice que podría haber sido un accidente, ya sabes. Quiero decir, es simplemente vergonzoso lo que algunos de estos comentaristas de los medios occidentales intentan promover, fingiendo que están analizando ambos lados del asunto. Es vergonzoso. Pero en fin, no nos sorprende. Así que estamos en la era de la IA, NIMA. Esto es, aquí estamos. Esto es lo que hay. Y Pete Hegseth básicamente dijo, vamos a desatar muerte y destrucción para siempre. Todo el día, le cito, todo el día. Eso fue lo que dijo ayer en una rueda de prensa, utilizando bombas de gravedad porque parece que Estados Unidos se ha quedado sin municiones de precisión. Entonces, ¿qué queda? Bombas de 900 kilos, bombas de gravedad de 500 kilos, destrucción máxima, arrasando manzanas enteras. Y eso no es muy preciso, pero la IA probablemente lo consideraría un ataque legítimo, porque es lo que les queda. Así que, digamos que la IA pregunta, según lo que nos queda, ¿qué deberíamos hacer? Pues bien, usamos bombas de gravedad de gran altitud sobre la ciudad capital de Teherán, porque hay todos esos posibles objetivos terroristas allí. Y el IRGC ha sido catalogado como una organización terrorista. Y el gobierno no puedo esperar a que, ya sabes, designen de alguna manera al gobierno iraní, al Estado o al Ministerio de Asuntos Exteriores como una organización terrorista. Quiero decir, ya vimos que hicieron esto con Rusia, con Hezbollah, el ala política de Hezbollah. Y esto es lo que están haciendo con Irán. Están criminalizando a toda la sociedad bajo este tipo de falsa designación de terrorismo, que Estados Unidos, Israel y sus aliados utilizan para suspender el debido proceso. Ese es todo el propósito de la calificación de terrorismo. No es porque se trate de organizaciones terroristas, ni porque Irán sea el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo. Eso es una completa mentira. El único verdadero patrocinador del terrorismo de Estado en el mundo, si queremos ser precisos, es Estados Unidos de América, el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo. Y los principales financiadores del terrorismo en el mundo son los estados del Golfo. Y Estados Unidos lo demostró en Siria. Ese fue el mayor ejército terrorista jamás reunido. Al-Qaeda,
varios afiliados, ISIS y otros. Estados Unidos gastó miles de millones de dólares traficando armas hacia Siria, y los estados del Golfo asumieron la factura. Qatar, concretamente, y probablemente también Arabia Saudí y Kuwait, aportaron su parte para desestabilizar y, en última instancia, derrumbar el gobierno y el país de Siria, e instalar literalmente a un líder de Al-Qaeda, el antiguo número 2 del ISIS, como presidente en Damasco, para luego invitarlo a la Casa Blanca a hacerse un selfie en el despacho oval. Un líder de Al-Qaeda con el presidente de Estados Unidos. Estados Unidos ha demostrado públicamente que es el mayor patrocinador estatal del terrorismo en el mundo. Y lo intentan, porque Hezbollah es una milicia de defensa nacional del sur del Líbano, que solo existe debido a la ocupación israelí. Pero se les etiqueta como terroristas porque el lobby israelí ha ejercido una fuerte presión sobre el gobierno de Estados Unidos, el gobierno británico, el gobierno francés y la Unión Europea para que los cataloguen como una organización terrorista, a pesar de que son una milicia de defensa del sur del Líbano. Hamás es una lucha de liberación nacional, claramente bajo ocupación. Así que Hamás y Hezbollah están protegidos, según la letra del derecho internacional, como luchas armadas legítimas de defensa o de liberación, que se reconocen como un derecho en virtud del derecho internacional, pero que son designadas políticamente como terroristas por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania y la Unión Europea. De este modo, el mascriten desmerere por natspersoni. El momento de eso es asombroso. ¿Por qué? Europa nunca ha sido atacada por Irán, y la Guardia Revolucionaria Islámica no es una organización expedicionaria. Nunca ha llevado a cabo ningún ataque terrorista. Pero dicen que, como apoya o está alineada con Hezbollah, o porque apoya a Hamás, entonces es una organización terrorista. Sin embargo, esa es la estructura de defensa nacional de la soberana República Islámica de Irán. Así que, de ese modo, no tienen que negociar con ellos. No tienen que respetar ninguna ley, ni nacional ni internacional. Y cualquier civil muerto al atacar a la Guardia Revolucionaria Islámica se considera daño colateral en la guerra global contra el terrorismo. Por tanto, no hay recurso legal para esos civiles que han sido asesinados, porque según Estados Unidos, sus aliados e Israel, todo está bajo el amparo de la guerra contra el terrorismo. El término terrorismo se ha convertido en un arma hasta un grado tan perverso y demencial que basta con mirar el panorama de Gaza para ver el resultado. Ese es el fruto del abuso y la instrumentalización política de este término por parte de Estados Unidos, sus aliados e Israel. Es bastante evidente para cualquiera con un mínimo de inteligencia que lo que Israel y Estados Unidos han hecho en Gaza, por ejemplo, constituye uno de los actos de terrorismo más audaces jamás perpetrados a plena vista durante la era moderna contra la población palestina autóctona. Quiero decir, no hay otra forma en que una persona inteligente y honesta pueda describir lo que hemos visto allí. Esa es la realidad. Pero lo han invertido y ahora lo están utilizando para justificar esta guerra. Esta guerra se está justificando con el mismo truco, ese truco político de salón que exime a todo el mundo de responsabilidad y les permite hacer lo que quieran: matar, bombardear, atacar, destruir e incluso delegar en sistemas de inteligencia artificial en lo que llaman una guerra contra el terrorismo. Dicen que la razón, incluso escuché, y no quiero insistir en Piers Morgan, pero Piers Morgan es como la voz de alarma, por así decirlo, de la propaganda occidental. Y aunque se modula a sí mismo con mucha astucia para asegurarse de no perder del todo a su audiencia, dice que Israel tiene derecho a atacar a Irán porque, según él, Irán ha pedido la destrucción de Israel. ¿De acuerdo? Y dirá que Irán apoya a Hamás, que intenta destruir Israel. Y dirá que Irán apoya a Hezbollah, que también intenta destruir Israel. Ese es el tipo de narrativa distorsionada que utilizan personas como Piers Morgan
para justificar esta guerra. Es completamente deshonesta, en el mejor de los casos, y totalmente fuera de los límites de la lógica en otro nivel. Porque cuando se habla de que Hamás y los palestinos están destruyendo Israel, creo que es al revés. Mira lo que Israel está haciendo en el sur del Líbano. No hay reparación posible para los cientos de miles de hogares que Israel ha hecho desaparecer en el último año y medio. No sé cuántas decenas de miles de libaneses han sido asesinados. Ahora mismo están arrasando manzanas enteras en Beirut. Israel está diciendo, evacuad la zona sur de una gran ciudad, Beirut, porque van a bombardearla. Y quieren sacar a la población chií. Están pidiendo la limpieza étnica de partes de Beirut bajo amenaza de aniquilación. ¿Y eso no es terrorismo? Lo siento, eso es terrorismo. Es la definición pura y sin adulterar de terrorismo. No es terrorismo patrocinado por el Estado, es terrorismo ejecutado por el Estado. Terrorismo de Estado por parte de Israel, respaldado por Estados Unidos con armas estadounidenses, aviones estadounidenses, sistemas de guiado estadounidenses, retransmisiones por satélite estadounidenses y sistemas de comunicación y de localización. Eso es terrorismo, y lo están haciendo en toda la región. Están intentando culpar a las víctimas de su generosidad militar, etiquetando como terroristas a cualquiera que se oponga a esta tiranía, utilizando eso para justificar legalmente todo tipo de asesinatos, de personas, de gobiernos, de líderes asesinados, de civiles, y luego se lavan las manos después. Luego, Piers Morgan dirá en el programa, bueno, ambos bandos están equivocados en esto, para intentar calmar la mente occidental, para hacer que la gente piense que no hay nada fundamentalmente malo ni criminal en el comportamiento de sus propios gobiernos en este momento. Un comportamiento que amenaza con empujarnos a una situación de Tercera Guerra Mundial de la que no hay retorno. Y no creo que sea una exageración de la situación que estamos viendo ahora mismo. Sí, gracias. Muchas gracias, Patrick, por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. Sí, mantente en contacto, Nima. Y de nuevo, mis condolencias a todos en Irán. Estoy seguro de que conoces a mucha gente y familia allí, y es algo indescriptible. Simplemente indescriptible. It's unspeakable. It's unspeakable.